¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Espero en Dios también se encuentren muy bien. Es una gran alegría poder dirigirme a cada uno de ustedes. Esta noche, esta tarde tendremos un testimonio de vida, la historia de Luis. Y es una gran alegría poder compartir también con Luis. Y les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta y que lo compartan con demás personas para que podamos seguir creciendo. Les agradecemos muchísimo por su colaboración siempre. Bueno, vamos a empezar. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, hermano Carlos. Muy buenas noches. Gracias también por la invitación que usted me ha hecho a este programa que hemos estado siguiendo estos días. Pues gracias por estar aquí con nosotros, por tomarme la atención y ver qué es lo que compartimos de mi vivencia, pues de mi vida, cómo he pasado y cómo he estado cómo he llegado hasta este lugar. Claro que sí. Pero antes de iniciar, vamos a ponernos en la presencia de Dios para pedirle a nuestro Dios que sea Él el que nos guíe Y iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo la protección de nuestro Dios y la guía, el auxilio del Espíritu Santo para que todo lo que digamos, hagamos, sea para la gloria de su santísimo nombre. Amén. Bueno, Luis, realmente pues me siento muy contento de que realmente poder compartir este testimonio con usted, esta experiencia realmente de vida suya, ¿no? Usted viene de Ecuador, ¿verdad? Sí, vengo del Ecuador. A los hermanos ecuatorianos, pues que venimos del Ecuador, pues soy de la provincia del Cañar, del Cantón Cañar, de la parroquia Honorato Vázquez, el origen de donde yo vengo. Y la parroquia eclesial que se llama de donde yo vengo, se llama la parroquia San Rafael de Honorato Vázquez. Sí, qué bueno. Luis, tu familia vive en Ecuador también, ¿no? Sí, todavía mi familia, pues estamos un poco divididos, la mitad allá, la mitad aquí. Pues dando gracias a Dios, pues todavía tengo mis familias, tengo a mi padre, a mi madre, pues todavía nos acompañan en este mundo. Y mi familia es bastante pequeña, pues Dios nos ha bendecido. Tengo solamente 2 hijas, entonces 2 hijas. La una está con la mamá y la otra tengo a mi lado. Sí, ok, una está en Ecuador. Sí. ¿Sus padres también están en Ecuador? Mis padres también están en el Ecuador, pues dando gracias a Dios todavía me acompañan. ¿Y su esposa también está en Ecuador? Están también en el Ecuador mismo. Así que bueno, saludos para tu familia. Muchas también gracias. Esperando también que se encuentren bien y que puedan verte a través de este medio, ¿no? Luis, y bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta este país? ¿En qué momento te decidiste venir a este país? Es una historia ya de bastante tiempo, pues ya llevo algunos añitos en este país. Y como se dice, en aquel tiempo no estaba tan decidido en venir a este país. Claro. Pero sorpresivamente había una oportunidad, pues, como decimos nosotros los ecuatorianos, de noche a la mañana fue una decisión, pues con la bendición de Dios pude llegar a este país en 27 días. 27 días. De noche a la mañana yo me vine, pues había una oportunidad bastante grande. Por no perder esa oportunidad, pues decidí encaminar más de este lugar en ese tiempo, pues. Y gracias a Dios, pues en el trayecto del camino nunca me pasó nada, pues estoy aquí hasta este momento. Luis, ¿y cómo te ha ido en este país? Porque sé que a veces también no es fácil, ¿no? Venirse Este solo, país es bastante difícil cuando uno se llega solo, pues hoy en día pues es muy distinto a lo anterior Claro. que nosotros venimos, pues antes era cuando yo llegué aquí, pues era el idioma, no había yo llegué Muchos latinos, ¿no? No había mucho latino que se dice, y no había trabajo. Me costó mucho
a este país. Me costó bastante. En ese tiempo, yo llegué en tiempo de crisis que estaba en este país, pues no lo sabía cómo funcionaba este país, pues ahora por lo menos entendemos algo. Y se me hizo bastante difícil, no tenía para los primeros días, gracias a Dios, pues recibieron mi familia, pues después, todos sabemos la vida de cuando uno ya se llega aquí, un mes, La máximo vida del 2 migrante. meses, de la vida del migrante. Claro. Entonces ya pues comencé a caminar, a buscar algo. Como todos sabemos, pues primero lo más importante es la deuda, pues que para nosotros los ecuatorianos es bastante difícil, es bastante dinero. Y dinero que no es nuestro, solo venimos, Sí. nos endeudamos a veces. Nos cuesta sacar ese dinero, pues. Sí, ¿cuánto pagaste, Luis, en En ese tiempo no recuerdo tan bien, creo que fue como 11 o 12 mil dólares más o 12.000 menos, dólares. por ahí, no recuerdo. ¿Y en qué año más o menos fue que llegaste a este país? Yo llegué más o menos en el año 2007. 2007. Sí. O sea, en el tiempo que la recesión era algo tremendo, estaba sucediendo Estaba en ese tiempo, este país había estado como ahora es temporada estamos viviendo, pues Claro. había estado bastante el país en crisis. Yo llegué justo en tiempo creo que fue entre mayo y junio más o menos, Claro. por ahí. Entonces no había trabajo, no había nada, así pasaba. Yo sufrí bastante los primeros meses. No tenía trabajo. Primera vez cuando yo llegué aquí, llegué allá en Nueva York, en Queens. Claro. Entonces yo llegué allá, aprendí a salir, conocer dónde las paradas de trabajo, donde buscan a la gente trabajo. Claro. Hay días que no salía ni un solo día, a veces no tenía para la comida, no me salía nada, pues era bastante difícil. No había quien me lleve, si alguien por ahí daban números de teléfono, pues decían te llamamos, nunca llamaban. Claro. Una parada para que la gente entienda, los que están Sí. en otro lado, es un lugar donde la gente viene y se reúne todas las mañanas y hay Sí, gente que viene a esa buscar. es la parada. A Sí, es la buscar parada. los Y, empleados ahí. y creo que hasta la vez existen esas paradas, porque Claro, yo he claro. mirado No, a sí algunos existen compañeros, todavía, sí. gente que hacen videos así por ahí, se mira que todavía existen esas Claro. paradas. Y hay muchísima gente hoy en día, como hablando de ahora, pues bastante riesgoso pues para nosotros los migrantes. Sí, no, y claro, también Sí. en esas paradas, pues, no es un trabajo fijo, nada más. No es un trabajo te llevan fijo. algo así de emergencia, A ¿no? veces si llevaban también, no trabajaban un día, 2 días, pagaban de un día, a veces no Claro. pagaban. Es bastante difícil cuando una persona está recién llegado, Sí. especialmente en el idioma. Claro, Luis. El idioma para mí se me hizo bastante difícil en ese tiempo. Bueno, de haber latinos habían, pero No era como ahora, ¿no? no como ahora. Hoy en día casi Claro, claro. el área donde nosotros vivimos, nos acogemos, pues la mayoría están hispanos. Claro, claro. Entonces ahora vemos todo el mundo habla español, entonces ya no necesita hacer un esfuerzo con el idioma. Sí, Pero Luis. antes era bastante complicado. Imagínense cuando uno iba a buscar trabajo, pues venían gente en ese tiempo, había gente hindúa, gente china, americanos mismos, pues no sabíamos qué decían. Claro. Entonces la desesperación de la gente, todos se amontonaban a los carros y no sabíamos qué decían, pues. Entonces así miraban así más o menos a quién podría hacer ese trabajo, pues llevaban. Como tantísima gente que había, pues llevaban 1 o 2 y los demás se quedaban ahí Claro. todo como se dice ahí, hecho un revoltijo, entonces no sabían qué trabajo iban a hacer. Entonces a eso yo luché bastante tiempo, como casi un año. Sí, porque la recesión, pues, lógicamente, yo recuerdo que como en 2005, 2006 se inicia y hasta el estaba 2010 o bastante 2011, difícil. ¿no? Sí, estaba ¿Qué bastante tiempo difícil. estuviste ahí sufriendo todo En eso? ese tiempo pasé un año allá en Un Nueva York, sí. Así de la misma manera. Así de la misma manera, yo tenía por ahí una prima que así mismo siempre me ayudaba, así me echaba la mano, así pedía favores a los familiares que llevaban. Llevaban, sí, gracias a Dios, un día, 2 días, que me ayudaba muchísimo con eso para la comida, para la renta, porque Claro. en Nueva York es bastante más alto el precio de la renta Claro, más caro, que sí. donde hoy en día nosotros residimos. Claro. Pero nos costaba mucho sacar de reunirse dinero, porque ustedes todos sabemos que en este país, pues, si no trabaja, Claro, no hay.
Que Entonces hasta una por prima, respirar se paga, sí. sí, entonces una prima me dice, sí, ella tenía un sobrino aquí en New Jersey. Entonces ella me había dado hablando al sobrino de ella, pues que si tal vez que si tienes trabajo que llevara a Luis. Entonces el sobrino de ella una tarde me llama y me dice si quieres venir a trabajar aquí, a vivir aquí en New Jersey, porque yo vivo en New Jersey. Entonces como yo no tenía trabajo estable, a veces por ahí andaba así ambulando de lado a lado. Mi prima me dio consiguiendo un trabajo, yo que recuerdo, en gimnasio. En ese tiempo trabajaba me favorecía mucho. Trabajaba de los sábados y domingos de 10 de la mañana, no, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Son muchas horas, ¿no? Muchísimas horas, bueno, para mí era casi era como Buenísimo, una claro. bendición, porque yo trabajaba de 9 de la mañana a 10 de la noche solamente 2 días, pero el resto de semana no tenía nada. Y eso me ayudaba bastante y me ayudaba muchísimo. No recuerdo el precio, cuánto sería pues, en ese tiempo ya. Claro. Sí, es bastante tiempo. Precio mínimo creo que eran 9 o 7, 8, sí, algo Creo así. que algo así fue, Sí. pero me salía por lo menos para la renta. Claro, claro. Me salía, por lo menos me ayudaba bastante en ese tiempo también. De ahí mismo vuelta tenía que mandarle algo para las remesas para mi familia. Y así, sucesivamente fue pasando el tiempo. Claro. Entonces durante un año pasé allá en Nueva York y luego así como le dijo, mi prima me dio consiguiendo un trabajo por aquí y de noche a la mañana me vine. Tomé una decisión de venir, yo me voy. Si es que hay alguna oportunidad, yo me voy. Y me mudé para acá en el 2008. Me pasé en el 2008 para acá, para New Jersey, en tiempo de invierno. Como sabíamos que ese tiempo estaba crisis económica en este país, pues vine para acá sin saber a dónde me voy, sin saber a dónde voy a llegar, dónde voy a dormir, Claro. dónde voy a comer. Entonces solamente a la vez mi primo dice, vamos, pues vamos. Llegó una tarde con un amigo que había ido, me viene recogiendo. Yo vine con todo lo que tenía, gracias a Dios, ya nací por ahí ahorrándome, yo compré una camita. Y que Claro. recuerdo que hasta la vez tengo mi cama. Sí, sí, Sí. le ha durado, ¿no? Sí, yo tengo cuidado, le cuido mucho. Entonces me vine con todo. Ahora nos agarra el invierno aquí en este estado, pues ahora, hoy en día ya casi no existe la nieve, no hay frío, no Claro, hay nada. claro. Entonces, Ya es unos menos. 10 o 15 años atrás el invierno era bastante duro. Me agarra el invierno en este estado, pues digo, en ese tiempo, digo, ¿a dónde me vine a meterme? Porque si allá por lo menos trabajaba 2 días a la semana, y acá yo no vengo a ganar nada, pues allá creo que ganaba como más o menos como unos $100 al día. Y ahí vengo acá, recuerdo que esa compañía que mi prima sabía trabajar, me pagan $70 al día. O Peor sea, de de lo que yo 9 a estaba. 10 de la noche, $70. No, en este país, aquí en este estado, ya vine a ganar por día $70 al día. En Nueva York no recuerdo cuánto sabría ganar, pero en los 2 días creo que salía como 300 por ahí más o menos. Luis, y muchas veces, alguna vez se arrepintió haber llegado, o sea, porque muchas veces cuando uno está allá, le hablan tan bonito de aquí y usted piensa que realmente pues los dólares se los encuentra por ahí nada más muy fácil y que hay trabajo siempre. Pero cuando tú llegas aquí y te das cuenta que no es así, ¿qué piensas? O sea, Yo de arrepentirme, casi no. Porque cuando yo vivía en el Ecuador, mayor tiempo trabajaba fuera de casa. claro, Entonces yo ya conocía el sistema. ya claro. como decir, Estaba acostumbrado como... ya estaba acostumbrado más o menos a ese ritmo de vida. Entonces a veces había, a veces no había. Pero sí me hizo un poco complicado porque además estoy en un país ajeno, Claro, el idioma, ilegal y todo. Sí. ilegal, especialmente más ilegal, pues entonces sí me hizo bastante complicado, pero no se me hizo tan difícil. Claro, porque Sí. uno como ilegal tiene que ir a ciertos trabajos, no puede ir donde uno... Sí, No, o sea, no tiene tantas oportunidades. no Sino que había tiene, tantas oportunidades, especialmente por el idioma. Claro, Sí, porque cuando yo estaba todavía allá en New York, recuerdo que me llevó un peruano
Pero eso un peruano así me llevó. Yo trabajaba en el Ecuador, bueno, era albañil, que nosotros conocemos Claro, allá en el Ecuador, sí, porque yo trabajaba bastante en eso. construcción. Entonces yo instalaba cerámica en así, los acabados de las casas. Y este señor peruano me invita a trabajar así, creo que me llevó de la parada, no sé, no recuerdo de cómo, pero me llevó a trabajar. Y gracias a él, él me dio un apoyo. Dice, Luis, siempre me han tratado todo el tiempo aquí en este país de Luis. Dice, Luis, aprende inglés, dice. Ándate a una escuela, búscate una escuela que aprendas inglés. Pero dedícate a aprender inglés. Entonces yo bien mandado, pues me busco una escuela de inglés. Recién llegado, creo que unos 2 o 3 meses por ahí más o menos. Entonces, yo bien mandado, yo escuché lo que dijo el señor ese. Busco una escuela de inglés que hoy en día creo que está aquí en la Ferry, también la Sony Language Center. Ajá. Esa escuela hay bastante allá en Queens. Entonces me meto a esa escuela. Pero yo qué voy a saber qué voy a entender lo que ahí hablan, porque imagínense, ahí se habla de si pues es escuela de inglés, más sufrimiento para uno que no tiene ni idea no qué es sabe lo que nada, dicen, claro. que no tiene conocimiento en nada. Pues. Entonces la escuela era como decir, nosotros llamamos para la escuela, el nivel completo era de completar 7 niveles el básico. Claro. Entonces, perdí dos niveles en primer nivel. 2 veces en primer nivel. repitió 2 veces. Repetí 2 veces en el primer nivel. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de nada. Claro, claro. Pues entonces se me hizo complicado. Entonces no pude pasar, no pude dar los exámenes, no entendía nada en el primer nivel que perdí. Era un profesor, un coreano. Y más peor, que ni siquiera hablaba bien el inglés ni el español, más peor. Claro, claro. Entonces perdí dos veces repetí en el primer nivel 2 veces, pero me valió la pena. Me valió la pena y después pasé otra vez en el mismo nivel, en el primer nivel, y me ayudó bastante. Claro. Y el hombre me apoyó bastante en eso, que él preguntaba todo en inglés y yo ya iba entendiendo algo. Entonces pasé primero, segundo. Cuando estuve ya en el tercer nivel, a punto de terminar el tercer nivel, me mudo para acá, para New Jersey, y se me quedó mi escuela. Entonces de ahí dejé la escuela y me mudé para acá, para New Jersey. Y la sorpresa que era de mí era que cuando yo vine para acá, pues yo ya entendía algo, ya pronunciaba algunas palabras claro, en inglés. Ya entendía, sí. Claro. Ya entendía. Aprendí un poco a leer, escribir, así, a entender algo, a distinguir así las palabras, todo eso. Ya no es lo mismo cuando uno no sabe nada. Porque... Sí, ya vine aprendiendo algo. Yo puse bastante empeño en eso. Entonces ya tenía algo de conocimiento para poder defenderme yo así, de mí personalmente, del trabajo, en la calle, así ya. Porque ya estaba porque cada nivel llevaba 7 semanas. Entonces ya fui entendiendo algo, entonces ya no se me hizo difícil. Vengo para acá, para New Jersey, vengo renunciando a la escuela, porque es de aquí bastante complicado para Queens. Claro. Me vine, entonces llego a trabajar en esta compañía donde hasta la vez trabajo. Y me encuentro con la sorpresa que nadie hablaba inglés. Todo el mundo hablaba español. Entonces, o sea, todos los empleados solo español sí, hablaban. todos, porque en ese tiempo los jefes principales debían ser unos brasileños. Entonces los brasileños también, entonces mezclado ahí con los hispanos, pues todos hablaban español. Entonces, qué raro, digo aquí que que aquí nadie habla inglés. Entonces me sorprendo, pues, y dejé la práctica del inglés. Entonces, cuando uno no practica, va olvidándose. Se va olvidándose, pero no se olvida por completo. En cualquier momento, cuando uno coge la necesidad, pues, recuerda de lo que aprendió. Claro. Sí. Luis, ¿y tus hermanos habían venido primero o después de ti? Yo tengo un hermano que es menor a mí. Él se vino antes de mí. Yo llegué donde él. Entonces, él me apoyó, entonces yo llegué donde él. Él creo que se vino más o menos por el año 2000.
Entonces él también sigue aquí mismo, pero él vive por allá por Nueva York. Solo yo me mudé para este lado, entonces nos distanciamos bastante con él. Claro, Sí, entonces después de mí viene otra hermana. Somos 3 hermanos que estamos en este país. claro. Sí, vengo de una familia de 6 hermanos. Seis Los hermanos. 3 estamos aquí y los 3 allá. Claro que sí. Sí. Luis, y ¿en qué tiempo, después de qué tiempo, por ejemplo, usted empieza a buscar de Dios, ¿no, Luis? Porque, sí. Una pregunta muy importante. Ujú. En este país, cuando yo vine, no sé cómo decir, yo buscaba, porque cuando uno llega, a veces se llega, como todos sabemos, pues Claro, no sabemos dónde hay una iglesia, no sabemos de dónde vamos, qué iglesia, porque aquí en este país hay muchísimas iglesias a cada esquina. claro, claro. Entonces, cuando yo llegué a este país, cuando yo llegué allá donde mi hermano, ellos seguían siendo católicos mismos, pues durante todo el tiempo. Que yo vengo de una comunidad eclesiástica católica, Claro. de una parroquia eclesiástica. Entonces, había una parroquia que se llama, aquí en Queens, que se llama a Nuestra Señora de las Dolores. Entonces, el primer domingo no asistí, yo recuerdo muy claro en eso. Al siguiente domingo ya me llevan a la misa. Entonces, ahí no se me hizo difícil para mí que yo todos los domingos iba a misa. Pero cuando yo me mudé para este país, yo dejé A este de... estado. Sí, yo dejé de asistir a las misas. ¿El por qué? Porque no conocía este lugar de aquí. Claro, No conocía dónde hay una iglesia católica, no había quien me lleve, porque aquí ha sido bastante difícil, pues bastante distinto a lo que se vive en Queens. Aquí es más, como decir, más campo, más abierto. En claro. cambio, en Queens hay muchas, como decir, hay posibilidades. Y aquí, por ejemplo, en Irving, donde tú vives, que es solo gente de raza negra, ¿no? Oh, sí, en Sí, aquel tiempo cuando yo llegué aquí en Irvington, pues yo llegué en el 2008, aquí en Queens, perdón, en Irvington. Había mucha gente morena, pues ahí mezclados entre malos y buenos, pero para nuestro parecer en ese tiempo habían más gente mala que claro. gente buena. Sí, Sí, porque yo recuerdo también, ¿no? Que en ese tiempo, pues, o sea, no podía uno caminar tranquilo porque los sí, ataban. era Pues, sí. era bastante Era difícil. complicado, claro. Sí, era bastante difícil. Entonces yo me alejé de la iglesia. No iba no tenía dónde ir a la misa, no había, por decir así, ir así como Reunirse, ¿no? a Sí, sí. reunirse así, nada. Especialmente la misa, porque en ese tiempo para uno era lo más importante, era la misa, no tenía Claro, mucho claro. conocimiento Claro, claro. dentro de la iglesia. Claro. Entonces, no sé cómo alguien por ahí me dice que en Newark hay una iglesia, que yo me voy a esa iglesia, yo me voy los domingos a misa. Pero nunca dijo que te llevaré o vamos, nada. Solamente me dijo que por ahí hay. Y nunca se me borró de la mente que la iglesia Inmaculada Corazón de la Lafayette. Claro, claro. No, después yo me llego a enterar el nombre de esta parroquia. Dice, en la Lafayette hay una iglesia, dice, que yo me voy allá. Y ya conocía así poco a poco aquí en Newark, ya de vez en cuando venía en el bus, así fui abriéndome yo también. Entonces llegué a descubrir que era esta iglesia. Pero cuando yo llegué, yo recuerdo muy claro, cuando yo vine en busca de esta parroquia, no entro. Solo miro así por afuera, como cualquiera, con cualquier persona, Claro, así claro. miro y voy pasando. Creo que fue como unos 2 o 3 domingos más o menos, porque yo tenía que investigar si verdaderamente era iglesia Era católica. católica, claro. Sí, porque ya como yo no era tan alejado Tenía un de poquito de sí, conocimiento de lo que ya se tenía conoce, un ¿no? poco de conocimiento pues, de la iglesia, entonces yo tenía que buscar, investigar si verdaderamente es iglesia católica. Entonces ya el segundo o tercer domingo más o menos arriesgo en entrar a la iglesia. No recuerdo si es que si serían estos mismos sacerdotes o no recuerdo, porque ya es bastante tiempo. O serían otros padres, no sé. Entonces de ahí en adelante
creo que fue tal vez un año o año y medio, 2 años más o menos que no escuchaba misa, porque ya es bastante tiempo que no venía a misa yo. No conocía dónde había una iglesia católica. Y peormente allá en Irvington, porque en Irvington también hay una iglesia, Claro, St. claro. Leo's Church. Entonces, nunca llegué a conocer la iglesia de Irvington. De Irvington. Lo primero me llamó la atención esta parroquia. Claro. Y después lo conozco la iglesia en Irvington. De ahí comencé a venir a misa los domingos, pero no como continuamente. De vez en cuando, así venía. Pero me llamaba bastante la atención esta parroquia. No recuerdo desde qué año, pero conocí esta parroquia y hasta la vez que me he quedado en esta parroquia, pues, y no me he mudado a ninguna otra parroquia. Pero aquí, pues, Sí. como es una comunidad mucho más latina, Sí, se en siente uno más respaldado, ¿no? Sí, y no había tanta gente como hoy en día, pues había muy pocos. Creo que había una gente mezclada, así tenía bastante Españoles, gente portugueses. distinta, así que no eran hispanos. Entonces hoy en día esta parroquia está bastante, la mayoría es solo hispanos. En este tiempo que yo vine, yo conocí esta parroquia, eran, como decir así, gente de toda nacionalidad. Y así fui conociendo esta iglesia, pues, y entre idas y venidas. Y gracias a Dios, pues, Dios me ha respaldado, Dios me ha orientado y sigo en esta parroquia. Sí. Luis, ¿y en qué tiempo tú decides de entrar un poquito más a la fe, no? Oh, esa es también muy buena pregunta. En ese entonces, no recuerdo si fue en el 2012, 13 o 14, no sé, por ahí. Como siempre, una persona así de casa, se me ocurre instalar internet en la casa. Bueno, servicios básicos que decimos nosotros. Entonces se me ocurre tener internet y tuve por bastante tiempo. Y comencé a escuchar, ver videos en YouTube, videos de algunos padres, de algunos así, de alabanzas, todo eso me llamaba mucho la atención. Sí. Y me fue gustando, así bastante. Entonces al transcurrir los años, fue pasando 14 o 15 por ahí, fui cogiendo un poco más de conocimiento. Y en ese trayecto de camino, pues dentro de lo que estábamos hablando de la tecnología, pues fui ya cogiendo un poco de conocimiento así de lo que hablan los sacerdotes. Hace tiempos atrás estaba aquí el hermano Salvador Gómez. Llegué a conocer las prédicas de él. En ese tiempo llegué a escuchar lo que es la radio Inmaculada, creo que es de Georgia o de por allá, Sí. por ese lado. Entonces, eso me ayudó a ir llevando a crecer, a coger conocimiento en lo que es la iglesia. De lo que es la fe, Entonces, claro. Lo que es la fe. Había creo que es un hermano, el dueño de la radio Inmaculada, creo que es el Henry Batista. Yo escuchaba mucho las enseñanzas de él, las prédicas, el compartir de esos. Claro. Fui aprendiendo bastante en ellos. Así, eso me valió la pena bastante en coger conocimiento. Y estando en ese camino mediante la tecnología, en esos días, una hermana, una vecina de aquí, de Irvington, me dice, Ganshi dice, vamos a la iglesia, dice. Digo, ¿a dónde? Digo, por ahí estaba yo, por ahí creo que andaba cruzando la calle o no sé, por ahí. Me dice, vamos a la iglesia, dice, allá hay un círculo de oración, dice. Es iglesia católica mismo, dice, vamos, dice. Me invita. Yo, bien oído, escucho y digo, pues vamos. Creo que fue en verano, más o menos por ahí, en esa temporada. Dice, vamos, dice. Y ha sido ser a la iglesia San Leo. En Irvington. En Irvington, sí. Dice, vamos, pues, entonces digo yo también, pues vamos en ese tiempo, creo que por ahí en carro de alguien, no sé. Entonces vamos, ha sido bastante distanciado de donde yo vivo, bastante alejado del ¿cómo se dice? Sí, de distancia de la iglesia y la casa. Sí, de la casa. Entonces nos vamos. Entonces pues, llego y yo nunca pensaba que era la renovación carismática. Entonces se me hace extraño
mirar lo que nunca ha visto, Claro. porque solamente iba a la misa, escuchaba las prédicas y Claro. así, veía videos, todo eso, pero nunca ha habido la oportunidad de mirar ese grupo. Entonces llego y para mí se me hace extraño, pues. Digo, estos ¿y por qué están así? Pero están dentro de los edificios de la iglesia católica. Así como nosotros nos reunimos aquí en el basement, ellos se reunían, han sabido reunirse en un saloncito al lado de la iglesia, ajá. Porque en Irvington el sótano de la iglesia era capilla del Santísimo. Claro. Entonces me invitas a esa invitación y me quedo sorprendido. Y me llama bastante la atención el por qué y qué es esto, por qué es, pero es algo extraño, porque solamente los hermanos no católicos he escuchado, he visto que hacen así, se aparecen a esos, digo, pero son católicos. Yo primerito me voy con mi vista a las imágenes. Ahí tenían a la imagen de la Virgen María y a Jesús crucificado. Claro. Entonces, ya eso le dio más confianza. Sí, ya me entro en confianza. Entonces, pero me quedó muchas dudas, que no sabía cómo, qué es este grupo. Se me hizo extraño a mí. Entonces, ahí, desde ese día, me llamó la atención. Entonces, así como todos nosotros hemos venido en este trayecto, en este transcurso del caminar, de ir conociendo, entonces me fue gustando, me fue llamando la atención y... Te fuiste comprometiendo poco a poco. Y me fui, como decir, ya Dios mismo hace estas cosas. Dios abre un camino a cada uno de nosotros. Entonces, cada semana antes era los miércoles, creo que ahora ya no, creo que está cerrado. Está cerrado, sí. Entonces eran todos los miércoles. Ya me fue llamando la atención y yo iba todos los miércoles. Y ahí voy cogiendo el conocimiento que cuando ya dicen que es grupo de la Renovación Carismática Católica, que ese grupo ha sido de lo que da vida a la Iglesia Católica. Y de ahí es de lo que voy cogiendo conocimiento, voy reconociendo y voy viendo el llamado de Dios que hace a cada uno de nosotros. Pues ahí en ese tiempo era no sé cómo se llama esta hermana, bueno, se me fue no recuerdo el nombre. Entonces, creo que es... Bueno, no recuerdo. Entonces ella me llama bastante la atención, dice que vengan, que se acerque, que si le gustaría servir. Entonces, como que yo andaba solo de oyente nomás, así como claro. Muchos de los hermanos así pasan años, así solo de oyentes, y no queremos dar un paso adelante. No se comprometen, claro. Sí. Entonces, me llamó bastante la atención y sí me invitaban varias veces que pertenezca a esa parroquia. Pero antes de eso, yo ya pertenecía a esta parroquia, claro. Ya me inscribí en esta parroquia. Solamente iba los miércoles para el grupo de oración de allá. Claro. Solo los miércoles, y así mismo como nosotros hacemos aquí en esta parroquia, pues hacían los anuncios, habían retiros, habían conferencias, enseñanzas de Biblia, así de todo. Para mí era un poco más fácil porque era más cerca también. Claro. Era más cerca, entonces me fue llamando la atención bastante de aprender lo que es la Biblia, así ir a las conferencias, a los retiros. Ahí llegué a conocer yo qué es los retiros, pues por primera vez, algunos retiros que pasé por allá también. Me fue llamando la atención, fui conociendo, aprendiendo a descubrir lo que es la fe cristiana, la fe católica nuestra, sí. Y fui madurando y fui aprendiendo bastante, pues que ya para mí ya se me hizo dejar el mundo, aunque no era tan metido como decir al mundo de afuera, pero fui dejando muchas cosas. Se fue comprometiendo poco a poco. Fui dejando muchas cosas que de afuera, como decir los amigos, así no tenía tantos vicios que se dice, pero de vez en cuando sí.
Lógicamente, a veces cuando Sí. usted pues, no conoce, no tiene temor, un temor a Dios, ¿ves? Sino Sí, eso, entonces fui dejando algunas cosas a un lado y acogiendo a otras cosas que me llamaban bastante la atención. Ahí aprendí a conocer lo que es la Biblia, porque yo no tenía, durante todo ese tiempo, yo no tenía Biblia en mi casa. Solo así escuchaba, así, pero no tenía poca importancia en tener una Biblia en mi casa, en tener así, como decir, una imagen de Cristo crucificado, así algunas imágenes. Hasta la vez creo que por ahí no soy tan aficionado a las imágenes, por ahí tengo la Sagrada Familia, por acá el lunes y nomás. Pero lo más importante es Jesús crucificado que tengo en mi casa, en mi cuarto. sí, Entonces fui aprendiendo bastante y aprendí lo que es, ahí cogí conocimiento del el aprendizaje de la Biblia, clases de Biblia, clases básicas, entonces ahí fui aprendiendo y fue llamando bastante la atención y me gustó mucho. ¿Cuál fue el trayecto que yo me mudé durante ese tiempo? Pasé para acá cuando venía todos los domingos a la misa aquí y como siempre hacen los anuncios, entonces, no, pues aquí también ha habido la renovación carismática. Para mí se me hizo difícil ya de continuar allá en Irvington en ese tiempo, pues se me hizo difícil. ¿Por qué? Porque al terminar la noche, en ese tiempo era como Irvington era bastante peligroso, claro. pues tenía Hasta mucho alguna miedo. vez mataron gente saliendo de la Sí, iglesia. y Sí. la iglesia está bastante retirada de la calle principal, entonces a veces no tenía con quién irme. A veces me tocaba ir caminando, y solo está porque mi casa está casi más de media hora de camino. Media hora, claro. Y no había bus de esas porque salía a 10, 10:15, así más o menos esas horas. Y caminar esas horas en la noche pues era bastante Muy difícil. peligroso, claro. Entonces Dios mismo hace las cosas y me llama la atención, la curiosidad. Vengo a esta parroquia pues. Y me fue llamando la atención, se me hizo bastante extraño también mudarme de allá para acá. Y dejé de ir a esa parroquia de allá, pero yo ya vine con algo de conocimiento de las cosas de Dios. Ya tenía algo de conocimiento. Cuando hice renovación carismática, pues aquí también ha habido, pues. No me pierdo la oportunidad, digo, yo me quedo aquí. Y venía en bus y me iba en bus, bastante durante el largo tiempo aquí Largo también. tiempo, claro. Y me invitaban mucho los hermanos de allá de la otra parroquia, pues, y hasta la vez mismo nos llevamos bastante con algunos de ahí. Entonces me llamaban la atención que por qué no va, que por qué no va, que en dónde está. Decían, no, digo, estoy yendo a ir a Nuar, digo, que ahí también, ahí los martes, digo, si ellos, allá me voy a la misa todos los domingos. Ellos siempre me invitaban, pero para mí se me hizo más fácil esta parroquia que en Irvington en ese tiempo, porque ahora ya es poco más, Más fácil. es Claro. más fácil en todo lado mismo. Yo venía en bus y me iba en bus. De aquí, porque el bus salía de aquí, agarraba aquí en la estación y me dejaba en la puerta de mi casa. Claro que sí. Era para mí más fácil, aunque es más lejos, Claro. pero era más seguro ahí fácil, en el bus. más seguro. Sí, sí. Sí. Entonces, así fue el transcurrir el tiempo de mi fe católica, cómo fui creciendo, cómo Dios fue llamando así, me fue encaminando hasta llegar hasta este lugar, Hasta hoy. abriendo caminos, abriendo pasos, dejando las cosas del mundo atrás. Entonces, hasta la vez, pues doy gracias a Dios por estar aquí en esta parroquia y no me he alejado durante este ¿Y tiempo. en qué momento, Luis, empiezas a servir, ¿no? Aquí en esta comunidad? ¿Cuánto tiempo más o menos llevas? En esta parroquia, pues que de oyente andaba, no recuerdo qué tiempo andaría, porque sí fue bastante tiempo que yo andaba así de oyente, de pueblo. Entonces, el hermano coordinador anterior, pues, una tarde me llama la atención, dice, Luis, dice, ya sabían mi nombre, pues aquí como siempre sabemos Claro, que nosotros cuando llegan los hermanos nuevos, pues siempre hacemos la bienvenida, preguntamos sus nombres, todo eso. Dice, ¿te gustaría servir en esta comunidad? Dice, ¿o sirves en alguna otra comunidad? Y yo digo, no, digo, yo vengo de otra comunidad, pero no sirvo, digo, tal vez pueda ser que más adelante. Entonces, Dios creo que ya mismo nos escoge a cada uno de nosotros. Claro. Cuando me dice, ¿te gustaría servir en esta comunidad? Dice,
Dice, entonces digo, no lo sé, digo, voy a ver Dios qué dice, digo así. No he pensado, digo. Entonces piénsalo, dice, las puertas están abiertas para que puedas servir. Y si es que todavía Dios no te llama al servicio, pues ve si puedes, si te puedes hacer colaborador, dice. Y así yo ya fui acercándome bastante al grupo, ya familiarizándose con los demás compañeros. Ya fui conociendo a las personas ya así de poco a poco, después de así pues, una semana un nombre de un hermano, otro nombre de otro hermano, otra semana y así. Somos bastantes también. Sí, ya fui conociendo y así, bueno, hoy en día los hermanos que los anteriores ya casi no están, están por ahí unos que otros nomás ya. Entonces fui conociendo así de por nombres, así de poco a poco, de poco a poco. Ya fui familiarizándome. Y creo que cuando yo entré al servicio, no me di en cuenta. Yo no sé desde qué día, de cuándo yo estaba ya dentro del grupo, sin darme en cuenta. Yo ya estaba aquí en una reunión, en ese tiempo, no sé de qué, para qué sé, porque hacíamos todos los miércoles. Aquí mismo, sí, aquí. Sí, aquí mismo. Entonces yo no sé cómo llegué, cómo fue el llamado de Dios, pero yo solito, sin que diga vamos, nadie, yo llegué al grupo de oración. Entré, pasé de pueblo a ser servidor. Pues fue como digo, yo mismo no me di en cuenta, era un poco algo extraño, que yo estaba ya aquí dentro del grupo. Hasta ya me dieron la bienvenida, todo esto y todo eso así. ¿Eso fue más o menos cuándo? Creo que fue más o menos en el 18 más o menos, sí. Sí, bastante tiempo. Sí, porque fue en el 18, pero como usted sabe que entre idas y venidas así, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber algunas cosas que les obstaculizan en el caminar eso. Entonces yo me di en cuenta que el llamado de Dios fue en el 2018. En el 2018 ingresó. O sea, ya tú tomaste la decisión de ya entregarse más. Sí, entonces ya decidí de entrar al servicio, pues, y ya aceptando los llamados llegué a conocer aquí a muchos hermanos y a familiarizarse en el grupo. Claro, entonces, allá fui conociendo lo que es las reglas, así qué es lo que hace, qué trabajos hace dentro del grupo, dentro de la parroquia y todo eso. Fui cogiendo conocimiento, aparte de lo que yo ya tenía un poco de conocimiento de lo que es la fe católica. Cuando ingreso al grupo voy cogiendo conocimiento qué es de lo que el trabajo que se hace dentro del grupo y dentro de la parroquia. Sí, Luis, tal vez se nos quedó. Tú cuando viniste dejaste hijos pequeños, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenían tus hijos cuando? En el tiempo cuando yo vine tenía 3 hijos. Lamentablemente, pues ellos quedaron niños. ¿A qué edad más o menos quedaron cuando? El primero que tenía, mayor, el primer varón, quedó de 10 años. 10 años. Sí, la otra niña quedó, la que vive ahora conmigo, ella quedó de 7. Y la otra niña que está allá con la mamá en el Ecuador, ella quedó apenas embarazada de 2 meses. Entonces dejé bastante en edades bastante... O sea, la última hija, ¿tú no la conoces? No, ni ella ni yo no nos conocemos, pues habrá alguna oportunidad, quizás alguna vez lleguemos a conocernos. Claro. Entonces ellos quedaron niños, siempre los dos. La otra niña todavía no nació, ella nació cuando yo estaba ya 7 meses aquí. Claro. Sí. Ya instalado en esta comunidad también laboralmente, económicamente, ya un poco más establecido, ¿no? Sí. Tú también piensas traer su familia, también su familia quiere venir, ¿no? Sí, en ese tiempo, pues, aquí este tema es un poquito más difícil, un poquito más duro, pues, no es lo que uno se piensa, claro, sino lo que Dios disponga, lo que Dios dé las oportunidades o lo que Dios disponga. Entonces, en ese tiempo, cuando yo ingresé al grupo, recuerdo muy bien que fue en el 18 tal vez, finales del 17 a inicios del 18 más o menos, por ahí.
Entonces, mi hijo, el que quedó de 10 años, él ya terminó su bachillerato allá en el Ecuador, pues no quiso estudiar. Entonces él decide, quiere venir a este país. Dice, papi, dice, yo también quiero ir. Y los dos, la mamá y yo, nos ponemos de acuerdo, pues, porque fue decisión de los dos para traer a él, porque no fue ni la decisión solamente de la mamá, ni solamente de mí. Claro, claro. Entonces nos pusimos de acuerdo los dos para traer a él. Entonces decidimos traer a él, pues se encamina en ese tiempo. Se encamina en venir, porque en ese tiempo ya era él ya mayor de edad, cumplió los 18 años. Y ya vino mayor de edad. Y estaba soltero todavía, era joven. Estaba soltero. Entonces, nadie sabe las cosas de Dios. Entonces, cuando él estaba en el trayecto del camino, digo, en mi pensamiento, digo, él va a venir, y yo estaba nuevito aquí en el grupo de oración. Entonces digo, voy a traer a mi hijo, él está viniendo en camino, en cuanto llegue, lo voy a presentar al grupo. Entonces Dios dijo, no. Dios dijo, no te adelantes. Como le digo mismo, es lo que Dios quiere. Me adelanté la palabra. Entonces, nunca llegó. Nunca llegó. O sea, nunca llegó aquí ni tampoco a Ecuador. Ni a Ecuador. Sí. Entonces, ahí es donde Dios puso en el trayecto del camino, Dios pone muchas pruebas. Pasé unos tiempos, hasta la vez, pues es un poquito difícil claro. Compartir esta historia, pues una historia vivida, y se vive también todavía. Entonces se me hizo bastante difícil, pasemos una vida. No teníamos ningún reclamo, tanto como mi esposa ni yo, porque los dos estuvimos de acuerdo. Pero durante todo ese trayecto, durante el tiempo de que él se desapareció, pues vinieron las consecuencias, vinieron las pruebas más difíciles que nadie puede tener en estos casos. Claro, porque imagínate, o sea, tu hijo viene, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tú supiste de su hijo? La última vez que supe, todavía recuerdo la fecha, fue en julio o agosto del 2018. Nos recibimos la última comunicación. Dice, papi, así en texto, dice, papi, voy a salir tal día y voy a salir a la frontera, me dijo. Hasta ahí estuvimos en comunicación con él, pero ya venía tardando bastante en el camino, porque del Ecuador para el trayecto del Ecuador hasta acá es bastante difícil. Entonces ya nos costó, se tardó mucho en el camino. Y durante este camino ya vino como 2 meses que no cruzó México. Entonces, como yo estaba ya dentro de la iglesia, dentro del grupo, yo solamente tenía paciencia. Nunca me apresuré en nada. ¿Sí? ¿Tú esperabas nada más que él? Sí, solo decía la voluntad de Dios que ven, ten paciencia. Yo decía a él así cuando me comunicaba con él. Ten paciencia, mi hijo decía, ten paciencia. Deja que si es que alguien sale, que venga, que deja que salgan ellos primeros. Espera la voluntad de los pasadores para que te saquen. Yo decía así, él escuchaba lo que yo decía. Entonces él venía escuchando lo que yo decía, así como ahora yo también dije a mi hija, la que yo tengo ahora. Él me escuchaba mucho, entonces decía que se demora tanto, viene demorando. Entonces vinieron 3 compañeros en ese tiempo. Vinieron 2... O sea, 3 compañeros que salieron de Ecuador con él. Sí, vinieron 3. Los dos jóvenes y una señora. Los 2 jóvenes se desaparecen al mismo tiempo. ¿Y dónde es que llegamos a enterarnos? Al ver que ya no aparecen, comenzamos las búsquedas. Ya comenzó a hacer... ¿Cuánto tiempo después comienzan a buscar?
Después de 15 días que ya no, ya no Que ya no sabían localizamos, nada. sí, ya comenzamos a buscar, comenzamos por un lado, por otro lado, investigar y así muchas cosas. Comenzamos a buscar, pues ya no encontramos. Por todo lado buscamos, yo ya comienzo ya de aquí en ese tiempo, bueno, económicamente hablando, pues ya como sea, yo hice los posibles, buscar un abogado, pagar así, pagando para que me ayuden a buscar en la frontera, en la migración, en la patrulla fronteriza, todo eso. Nunca encontramos, nunca lo Ni encontré. nunca supo nada más. Nunca llegué a saber hasta el día de hoy, nunca llegué a saber nada de él, ¿Qué pues pasó? qué es lo que pasó. Ni el muchacho compañero que vino con él, ni él. Ninguno de los dos llegamos a saber qué pasó con él. Después de un tiempo vine así mismo a hacer así, confesarme y Aceptar. compartir con el Padre. Aceptar. Sí. Luis, ¿y cómo enfrentaste esta situación tan difícil? Porque Esta situación difícil es como decir, a veces cuando uno se recuerda en estos Claro. casos, a veces se nos caen las lágrimas. es muy duro, claro. No es fácil pasar estas situaciones. Entonces, en la vida entre pareja comenzó a balancearse. O Uno sea, a un tenía lado, al otro lado. problemas con Sí, su esposa, ¿no? sí, comenzó ya uno a un lado, al otro lado, uno a un lado, al otro lado. Entonces, hay algunas cosas que no puedo compartir. Entonces, Claro. se me comenzó a tambalear, tanto como de un lado, del otro lado, de un lado, del otro lado. Entonces, durante todo ese trayecto va pasando 6 meses, va pasando 1 año, 2 años, 3 años. Dios mío. Se me hizo demasiado difícil y de lo que yo quería presentar aquí, se me derrumbó. Se nos terminó todo. Y gracias a Dios, hablando de mí personal, yo pedía a Dios y a la Virgen Santísima la confianza solo en ellos, nada más. Que sea tu voluntad. Si Dios se decía, Dios mío, si tienes en este mundo, pues cuídalo. Pues si es que tienes en tu presencia, que sea tu voluntad. Y solo hasta el día de hoy tengo solamente esa esperanza. Y siempre es en mis oraciones que yo tengo así todo el tiempo, pues a veces cuando llego al Santísimo, a veces en mi casa mismo, que sea tu voluntad, Señor, porque los hijos solamente son prestados. Y Claro. si tienes en este mundo, pues cuídalo. Sí, Luis. Si tienes en tu presencia, pues que sea tu voluntad. Sí, Luis, y sabemos que es bien duro, ¿no? Para ti, y para tu familia, pero ¿todavía espera que él aparezca o ya aceptaste que ya? Como le digo mismo, solo Dios sabrá. Pero digamos, usted, digamos. A veces en los sueños, de vez en cuando, así, Él me hace soñar que Él está vivo. Él encuentra vivo hace unos años atrás, cuando todavía mi hija estaba en el Ecuador. Una mañana yo recuerdo muy claro los sueños con mis hijos, bueno, con los dos que yo conozco, Claro, bueno, claro. que yo llegué a conocer. No es porque a mi otra hija lo niego, sino que yo lo conocía Pero a no se los dos. relacionaste con ella. Sí. Nunca. Entonces, la una, en sueños yo veo que la una se sienta al pie de la cama, mi varón se sienta al pie de la cama y la muchacha que está conmigo ahora se sienta a un lado. ¿Cómo me llegó eso al despertar de ese sueño? Claro. Unas lágrimas, fue a la madrugada que recuerdo. Usted no se imaginaría esa madrugada. Claro. Es una historia bastante triste, pues me acabé en lágrimas al ver en sueños a mis hijos, a mis dos hijos. Claro. Pero solamente yo dije, Dios mío, que algún día pueda ver a mis hijos. Y tuve la esperanza de volver a ver a mi hija, aquí, la que está ahora Claro, conmigo, claro. aunque tiene su familia, pues, pero La volviste Dios a no ver. tarda, sino que, claro, Dios tarda, pero no olvida.
alguna vez, algún día, yo tengo la esperanza de ver a mi hijo, aunque sea, en restos óseos. Claro. Porque en aquel tiempo, cuando él apenas desapareció, vinieron una organización de allá de Texas, una organización que se llama Derechos Humanos Colibrí. Vinieron a llevar los ADNs de los familiares de aquí de mí, de la parte de la mamá. Entonces, los primeros ADNs salieron negativos en los cuerpos donde están, de allá murieron en ese tiempo sí, también. en ese tiempo, sí. Después salió negativo y volvieron a pedir otra vez. Después mandé a traer los ADNs de la mamá y de las hermanas de allá del Ecuador. Pero en ese trayecto, durante todo hacer esas cosas, todo eso, pero usted no hace con sus, como decir, con su, así, como decir, así normal. Yo recuerdo cuando yo entré aquí a las oficinas de aquí de las post office aquí en Newark, yo lloraba. Yo lloré para entrar adentro para enviar las pruebas que yo traje, que llegaron del Ecuador. Tenían que llegar aquí, de aquí, o para enviarlo a Arizona, porque él se perdió en Arizona. Entonces, yo con los ojos llorados, entré y salí así llorando. Que ahora, gracias a Dios, tengo esa esperanza que algún día puedo volver a ver. Ahorita me aguanto, entonces. Claro. Entonces, en ese tiempo todavía, como ya son algunos añitos, entonces estaba toda nuestra mente clavada en él. Claro. Enfocado en él. Claro. Sí, el sufrimiento. Luis, ¿cuánto le ha servido la comunidad, o sea, la fe, para sobrellevar esta situación tan dura, ¿no? Eso cuando uno pone primeramente la confianza en Dios, claro, Dios mismo lo respalda, lo ayuda, lo fortalece, lo endura, como decir, la vida espiritual de uno. No deja que se debilite. Entonces, yo más ponía la confianza primeramente en Dios. Digo, algún día, solo tú lo sabes, en dónde lo tienes, solo en ti confío. Y gracias a Dios, a esta comunidad de la renovación carismática, yo me he fortalecido y no me he dado por vencido de echarme atrás, haciendo que la vida de mi hijo se desapareció, porque muchos hermanos a veces se dan al alcohol, se dan al vicio, se claro, destruyen la familia, todo eso. Entonces, yo, como decir, yo me quedé aquí. Usted ha creído, ¿no? Yo creí y confié en Dios y dentro de la comunidad. Y ahí me he fortalecido y Dios me respaldó muchísimo hasta el día de hoy. Sí, tú sabes, Luis, que una vez el sacerdote, no sé, tal vez usted estaba, el sacerdote decía que uno podía perder la fe, la familia, uno podía perder la familia, la economía, la salud, puede perder todo, pero nunca pierdas la fe, que la fe Sí. es la que te va a sostener, ¿no? Eso es lo que me dijo, recuerdo, el padre Luis una mañana que así mismo me fui a confesar. Solamente ten fe. Y yo tengo en mente durante todo el tiempo que yo paso en esta parroquia, cuando veo hacia el padre Luis, siempre me viene a la mente eso, lo que el padre Luis me dijo. Confía en Dios, dijo, confía en Dios, porque los hijos son prestados y solo Él sabe dónde lo tiene. Si tiene en este mundo, que sea Él mismo que lo cuide. Y si ya no está, pues Él lo sabrá en dónde lo tiene. Claro, claro. Y en eso yo confío en Él. Algún día pueda ser que Dios tenga vivo en este mundo, volveré a ver, o por lo menos escuchar. Volver a estar con Él. Claro. Volver a estar con Él, o por lo menos si alguna vez tal vez los médicos forenses tal vez me dan alguna esperanza, claro, porque ellos tienen todos los casos, ¿no? Sí, ellos tienen los casos allá en Arizona. Entonces, por cualquiera de los dos lados, no pierdo la esperanza. Sí. Luis, ¿y cómo es tu vida hoy en día, no? Después, porque ya ha pasado el 2018 hasta el 2025, ya han pasado varios años, ¿no? ¿Cómo es tu vida hoy? O sea, ¿cómo?
Eh, durante todo este tiempo, mi vida dentro de la iglesia pues ha ido cambiando bastante. Me acostumbré a vivir solo. Hoy en día vivo ahora con mi hija. Pues me acostumbré a vivir solo. Me hice de familiarizarse dentro de la iglesia Claro, claro. y llegué a tener un poco más de conocimiento de lo que es de la iglesia, a conocer, a distinguir el bien y el mal, a cuidarme por mí solo y ir madurando más, A ser también discípulo, porque, a ser discípulos, claro, a escuchar, obedecer. A veces, como todos sabemos, mientras en este país, mientras no trabajamos, a veces no, este país es de oportunidades también y, y hay que aprovechar cuando se puede. claro. Entonces, a veces por el trabajo, muchas de las veces no se puede llegar así, como decir, Tan temprano, a claro. tiempo. Sí, sí. Entonces, siempre va a haber, durante este trayecto del servicio dentro de la iglesia, servicio a Dios, es un poquito difícil. Siempre va a haber Pero obstáculos. usted, aunque sea del trabajo, viene. Sí, a veces Sí, realmente, pues. cuando puedo así, a veces cuando me da tiempo todavía, digo, todavía estoy a tiempo, digo, me voy. Pero a veces ya llego muy tarde. Ahora, gracias a Dios, pues Dios me ha bendecido así. Yo me conformo con lo que Dios bendice. Entonces, ahora hoy en día trabajo un poquito, como se dice, tengo un poco más de responsabilidad Claro. dentro del trabajo. Entonces se me hace un poquito difícil. Pero cuando hay oportunidad, cuando llego a tiempo, pues acá usted sabe que a veces aparezco ya al final de la noche, a veces estoy más temprano, Lo importante a es que veces llegas. no llego. Entonces es por esa razón que dentro del trabajo también hay gente que depende de mí también. Claro. Entonces yo trabajo con ellos, así como aquí en New Jersey sabemos la costumbre que hay algunos contratistas que dejan en sus casas. Yo no hago eso, güey. Llego a un solo lado y ahí cada quien por su lado. Eso tengo lo de bueno, no tengo, por eso que a veces me da tiempo para llegar lo más pronto cuando puedo. Claro. O si no, a veces uno también cuando hay algo de dirigir, algún cargo, tengo que hacer un esfuerzo. Salir más temprano del trabajo para lograr llegar a la responsabilidad que uno se tiene. Y en eso también yo también he ido aprendiendo bastante la responsabilidad. Sí. Sí, y eso va aprendiendo y para poder uno también ir aprendiendo. Y muchas veces sí se hace un poco difícil. Se sufre, pero Se sufre también, pero realmente cuando tú conoces de Dios, usted realmente hace lo que sea para servirlo sí, también, ¿no? se hace como del lugar, pues se llega. Que el amor a Dios, ¿no? Realmente te mueve, ¿no? Aunque esté cansado, sin comer. Así esté cansado, a veces, como todo ser humano, a veces el cansancio físico Claro. nos sostiene. Pero cuando uno ya está, cuando uno tiene la mente en Dios, tiene sus ojos puestos en Dios, el mismo espíritu de uno lo llama. Así no quiera venir, no, digo, pues yo me voy. No, esto tengo que hacer acá, esto tengo que hacer. Entonces Dios mismo, mediante su espíritu, los guía. Entonces en eso yo me he dado en cuenta bastante que cuando uno, a veces, digo, cuando llego del trabajo, digo, voy a descansar un rato. No, pues digo, no, todavía estoy a tiempo, digo, yo me voy. Entonces, en eso también yo aprendí bastante al no, como decir, a dominar el cuerpo. Entonces, tener dominio de sí mismo. Sí, a dominar el cuerpo, no, pues digo, todavía estoy a tiempo, pues yo me voy. Pero a veces no se alcanza. A veces se me hace difícil, entonces ya no, cuando se hace difícil ya no llego yo también. Luis, ¿y qué piensas, o sea, sobre todo, qué le gustaría, digamos, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Me gustaría así, pues, oye, pues ahora esta temporada, pues, no sé cómo creo que me vino a la mentalidad, antes cuando yo estaba en el Ecuador, aprendí música, entonar piano. Entonces, no sé cómo me viene a la mente un llamado de eso.
Una tarde vengo a bueno, a los pequeños grupos de oración que tenemos aquí. Una tarde vengo, creo que fue entre el fin de año, por ahí más o menos. Y vengo una tarde y me encuentro en uno de los grupos, como yo venía más antes los sábados. Vengo a uno de los grupos y me encuentro un vacío. Digo, me viene a la mente, pues, yo sé entonar piano, sabía, digo, ¿y por qué no puedo ahora volver a recordar? Entonces se me viene a la mente, digo, ¿por qué yo no puedo acompañar? Por lo menos algo puedo hacer, por lo menos hacer alguna bulla o algo, pues. Me llama bastante la atención. Entonces digo, me voy a comprar un piano. Entonces Dios, digo, por aquí yo no los talentos que Dios me ha dado, estoy desperdiciando. Yo tengo algo de conocimiento de esto. Alguna vez yo llegué a conocer lo que es esa clase de instrumento. Y me llama bastante la atención. Y eso quieres hacer, ¿no? El deseo de mí es seguir adelante en ese llamado, pues, y continuar en eso, aprender un poco, ir aprendiendo de lo poco que estoy ahora. Una tarde llegué aquí a los hermanos del grupo que ahora voy. Digo, la próxima semana voy a venir con un piano. Y verá, así medio, así más o menos, así. Estaba practicando otra vez, recordando. Sí, volviendo a recordar así, medio ahí unos trompezones y así. Pero para los primeros días que viene, ahora ya tengo un poco más de conocimiento. Me va llamando, sabe que cuando usted está ya dentro de las cosas de Dios, las cosas del mundo se quedan afuera. Yo me he dado en cuenta en eso. No puedo entonar las músicas que antiguamente yo tocaba, las músicas ecuatorianas. Claro. No. Me llama bastante la atención lo que es la música que nosotros entonamos los martes y así, claro. de poco, lo que es lo básico de un practicante más o menos, que recién va aprendiendo, me llama bastante la atención. Y no se me hace difícil. De poco a poco ya voy cogiendo el golpe así, y yo mismo voy cantando, compartiendo. ¿Y qué tal también le sale el canto? Pues no lo he escuchado yo. Sí, ahí entre que saliendo los gallos me va saliendo, voy aprendiendo. Sí, esto es lo más importante. Y yo voy aprendiendo así, solo viendo en YouTube. Veo lo básico y voy copiando, voy escribiendo, sacando las notas. Yo mismo, porque como ya tenía un poquito de conocimiento, entonces no se me hizo difícil. O sea que tiempo no pierdes, ¿no? No pierdo tiempo. Cuando estoy en la casa, así de vez en cuando, así un ratito, tomo un descanso, así me acuesto un ratito, pero de repente cuando mi hija no está allí, entonces me pongo a hacer la merienda un ratito, entonces de ahí, como está el piano por ahí cerca en mi cuarto mismo, pues no pierdo el tiempo. Y es que, Luis, cuando uno conoce a Dios y empieza a servirlo, como que ya no hay suficiente tiempo, porque tú realmente todo el tiempo lo usas para algo, para aprender. Algo. Sí, y eso me llamó bastante la atención de lo que es el piano. Y verá que yo decía, ¿y ahora yo dónde voy a comprar un piano? Pues si de aquí, ¿dónde voy a conseguir? Porque unos nuevos son carísimos, esos buenos. Y no sé cómo dentro, las redes sociales también es para bueno y para lo malo. Claro. Digo, voy a meterme aquí en Marketplace y consigo uno por arriba, más o menos por Clifton. Allá me fui a venir comprando uno, un usadito ahí más o menos, no sé cuánto, creo que vale como $100 por ahí. Y ha estado bueno, ¿verdad? Y me sirvió, pero ya no me gusta. ¿Por qué? Porque no me ayuda mucho con lo claro, que ya ocupa algo más profesional. Sí, porque ya voy cogiendo un poquito más de conocimiento, ya no me ayuda mucho a entonar. Entonces ahora estoy intentando a ver si Dios quiere por ahí conseguirme uno ya de más, un hito más bueno. Entonces me llama bastante la atención, digo, estas oportunidades no voy a perder, pero tengo algunas otras esperanzas más que Dios me puede estar llamando para algún otro lado. Sí, Luis, también tú conoces bastante de Biblia, ¿no? De apologética y todo eso. Oh, sí, también hablando de esa parte también. Durante el tiempo de la pandemia, fue en el 2021 más o menos por ahí, como tenía el internet en la casa, no sé cómo o dónde apareció los videos del padre Luis Toro. Son cosas que
muchos de los hermanos que están escuchando, están mirando, tal vez no van a creer. Solo Dios sabe. Todo el santo día yo me pasaba ahí sentado. Aprendiendo Todo el con día. Padre Luis, No todo. me cansaba, no. No me cansaba. Por eso yo tengo ahí unos pocos de cuadernos escritos. Todo, Todas las doctrinas, ¿no? sí, Sí. todo en su lugar, todo tema en su lugar. Bautismo, puede ser confirmación, puede ser de todo, todo en orden. Porque las clases, que digo, las prédicas, las enseñanzas del Padre Toro, él da todo solo apologética. Aunque no tengo en mente las citas bíblicas, pero Las tiene ahí para... sí, yo puedo desenvolverme por mí solo con algunos hermanos, por ejemplo, que me vengan a hacer algunas preguntas o que me quieran desviarme de mi fe. Claro. Entonces yo tengo suficientes respuestas, me puedo desenvolver solo. Más antes así siempre me han preguntado, yo decía que soy católico, pero no tenía conocimiento suficiente cómo responderle, claro. cómo defenderme de mi fe. Entonces hoy en día ha habido muchos hermanos que así hermanos no católicos, me invitan a las iglesias de ellos. Y siempre es así, pero cuando uno ya tiene suficiente conocimiento en eso, ya puedo, yo me defiendo solo. Le invito también a ellos. Lo termino corriendo ya. Hace 8 días más unas hermanas aquí donde yo vivo, ahí en la lavadora, en la puerta, llaman, dice, hermano, dice, le invitamos a nuestra iglesia, dice. Yo digo, a una iglesia cristiana, dice. Y justo estaba yo a la carrera pasando a ver mi ropa porque tenía que sacar y dejar en la secadora. Digo, a una iglesia cristiana, dice. Y la respuesta mía, pues digo, pero todos somos cristianos, digo. Entonces digo, espérense, no se muevan de aquí, que yo solo dejo mi ropa adentro, lo saco de la lavadora y dejo en la secadora y salgo. Y iba saliendo, ya se iba. Entonces yo quería compartir algo con ellas, son hispanas, creo que son de Costa Rica o de alguna parte por ahí. Entonces muchas de las veces, desde que yo fui cogiendo el conocimiento que es a distinguir la apologética, he podido defenderme, he podido dar algunas enseñanzas, he podido compartir, como decir, con los hermanos que tienen... No católicos, claro. Que no católicos y los que no tienen conocimiento también. Luis, algún día a lo mejor usted, a lo mejor en su país, ¿no? Poder hacer su propia comunidad, ¿no? O sea, me gustaría mucho, yo tengo eso bastante en mi pensamiento, pero lo malo es que todavía no he pensado regresar. Sí, sí, pero bueno, nunca sabe. Sí, no se sabe qué es lo que Dios disponga, pero como le digo mismo, es solamente pensar en Dios y confiar en Él, porque todo el tiempo es de Él, que Él nos da a cada uno de nosotros. Alguna vez la idea mía es, si Dios me permite, pues pueda ser puede ser un corto tiempo o después de un largo tiempo, regresar a mi parroquia y formar una comunidad autorizando en todo lo que es con las leyes de lo que es de la iglesia. Sí. Me gustaría mucho. Sí, Luis, y para ir terminando, ¿qué le diría a aquellas personas que a lo mejor están pasando por una prueba como tú, o a aquellas personas que a lo mejor pueden vivir la situación que tú has vivido, ¿no? Estas situaciones veo que, no sé, muchos hermanos que así, ecuatorianos también, que han pasado por estas situaciones, confiar primeramente en Dios. Como le dije hace rato, nuestra familia, nuestros hijos son solamente prestados. Entonces, no podemos más que hacer sin la voluntad de Dios. Si Dios lo permitió así, pues tendremos que aceptar por la realidad y poniendo la confianza en Dios, en la Virgen Santísima, que también ella es la intercesora por cada uno de nosotros. No perder la confianza, y si es que ya no tenemos esperanza, pues, como decir, en estas situaciones hablando de mí, si es que ahora no tenemos la oportunidad de volver a ver, pues solamente confiar en Dios y que Dios mismo los dé esa fuerza, esa gracia, que lo envíe el Espíritu de Dios a cada uno de estos hermanos que pasan estas situaciones, que
que no se echen atrás, sino poner la confianza en Dios, confiar en Él y que Él mismo lo respalda. Sí, y hay tantas personas también que no, que tal vez vienen a misa de vez en cuando, pero que realmente invitarles también para que se comprometan, para que vivan la fe, que realmente cuando uno vive la fe es feliz porque Dios lo sostiene, ve la mano de Dios en todo, ¿no? Sí, Dios mira a cada uno de nosotros, como decimos muchas de las veces, como dice el Padre Luis, nomás solo a veces aparecemos los domingos, a veces una vez al año. Entonces, eso es lo que nos debilita bastante. Pero cuando uno pone la confianza en Dios, Dios mismo lo llama y hay que aceptar el llamado de Dios a perseverar, a creer en Él y seguir el camino de Él. Pues Dios llama a cada uno de nosotros en distintas formas, por un lado, por otro lado, Claro. a lo que esté llamado. En todas formas, aquí en nuestra parroquia especialmente hay muchos grupos y estamos llamados a todo. Claro que Ahí sí. no perder las esperanzas que alguna vez perdieron, pues a seguir perseverando y como decir, no decaer. No caminar solo. No porque caminar realmente- solos, sí, sí. sino agarrados en las manos de la Virgen María, pues ella es la que nos lleva, nos acerca mucho más a su Hijo Jesucristo. Claro, y hacer comunidad donde quiera que vayamos. Hacer porque- comunidad a donde quiera que vayamos y ser unidos. Sí, porque muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles que uno nunca las espera, pero que van Sí. a venir tarde que temprano, ¿no? A veces uno no se acepta. Claro. No es lo que nosotros, Dios, como le digo, No es lo que uno no quiere, es lo que ¿verdad? uno piensa, sino lo que Dios quiere. quiere. Y Eso muchas es lo que veces, pasa. Luis, también, pues, el estar en comunidad, eso nos ayuda, porque Nos realmente ayuda uno muchísimo. No está solo, ¿no? O Sí, sea, nos ayuda muchísimo. En el caso de mí es de lo que así, el caso de mí era cuando se perdió mi hijo. Yo llevaba todo en silencio, así en oculto, así de poco a poco, así fue, porque yo no podía así desahogarme así de una, porque era bastante difícil. Yo tenía que ir compartiendo así de poco a poco, de poco a poco, de poco a poco. Por eso muchos de los hermanos no sabían la situación que yo llevaba durante ese tiempo de claro, claro. Así me animaban, sí, algunos que ya sabían, o sea, me animaban bastante, pero yo todo el tiempo yo solo me acogía a Dios, ponía la confianza en Dios hasta el día de hoy. No pierdo las esperanzas de que algún día esa oportunidad pueda ser que Dios me dé. Sí, bueno, queremos terminar este testimonio dándole las gracias y pidiéndole nuevamente que se suscriban al canal, que le den me gusta y que compartan con sus familiares y amigos. Luis, muchísimas gracias por compartir Gracias, hermano Carlos. este Pues, testimonio. ha habido esta oportunidad que usted me ha dado, pues el testimonio de mí es como terminamos de compartir, pues es bastante difícil, es bastante duro, pues ojalá Dios quiera que algunos hermanos vean que no pasen por estas situaciones, o tal vez si Dios Claro. permite también, pues no pierdan las esperanzas Claro, y la vida sigue. poner la confianza en Dios, porque Dios es de lo que hace todas las cosas, Claro sea que sí. bueno o sea para malo, pero Él lo sabe, Claro que a dónde vamos y hasta dónde vamos a llegar. estamos en la voluntad de Dios. Estamos las en la manos voluntad de Dios, pues, y tenemos que permanecer en Él. Sí. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto, hermano Carlos, Sí. muchas gracias, muy buenas noches.